Hoy yo voy a contar un poquito, bastante más sencillo y breve, cómo se puede encarar un problema de no linealidad geométrica, pero para casos estructurales, digamos, no necesariamente solamente eso, pero yo me enfoco particularmente acá. Es una cosa muy concreta, es para es casi académico, de hecho una breve referencia a un trabajo nuestro voy a hacer sobre el final, y más que nada sí contarle de qué se trata el problema para los que no están familiarizados, y ahí termina todo. Acá no falta gente, falta el ingeniero, Auluch, y falta otro muchacho que trabajó con nosotros, que hizo bastante este tema, se llama Manzolillo Correntino, y bueno, la verdad que no sé, estamos. Claro. En realidad es. ¿Paso solo? Sí. Dale, pasamos. Acá brevemente, esto es una conferencia que tuve así electrónica, me invitaron a participar en cuáles son los problemas, digamos, que un análisis lineal no contemplaría. Y simplemente yo corté pedazo de la conferencia y puse así avanzar un poquitito. Estos son todos problemas mecánicos, un poco por eso lo incorporé pasando. Cosas como, bueno, las grandes deformaciones en general, que es lo que yo voy a tratar acá, que es no linealidad geométrica, no vamos a tocar contacto ni ningún tipo de materialidad, no linealidad material. Tiene grandes deformaciones, grandes rotaciones, carga y inestabilidad y colapso. Son varios problemas que tienen las grandes deformaciones. Es un borde de una goma, ¿sí? Bueno, acá tenés un fuelle, digamos, sería que podría ser una punta, un puble punta de cualquier aparato mecánico que se ve en un auto. Y bueno, obviamente se ve claramente cómo afronta grandes deformaciones, y claro, obviamente analizar esto en forma lineal no tendría ningún sentido, no hay ningún resultado lógico, ¿sí? Otros casos que es soldaduras, ajuste de remaches, estiramiento, formación de vidrios, bueno, corte, forming, extrusión, algo comentó el ingeniero recién del problema de extrusión. Son problemas muy complicados, más casos donde realmente acá, por ejemplo, son cierres para ventanas, frenos, varias cosas más, todos estos casos obligan a, de alguna u otra manera, tener en cuenta el análisis no lineal geométrico, porque el resultado no tendría ningún tipo de sentido haciéndolo lineal. Simplemente para mencionar. De hecho, lo que yo voy a hablar ahora se aplica en muy pocos casos de estos, y específicamente para estructura. Cada uno de estos tiene un tratamiento especial en la no linealidad geométrica, se lo encara de diversas maneras. El problema no lineal geométrico no tiene un prototipo para resolverse, tiene muchas maneras de resolverse. Pásame uno más. En general, así, el primer problema que uno afronta cuando va a encarar un problema no lineal geométrico es ¿no es cierto? Aquello de abandonar la estructura, el análisis estructural o de lo que fuera sin deformarse para caer en la estructura deformada. O sea, aquello de que la posición final no tiene importancia, que es en los análisis lineales, acá cobra una importancia radical. Es importantísimo. Dame una más. Dale. Como para recordar, si ustedes tienen mención, digamos, se acuerdan bien, el tema de las deformaciones en un problema lineal. Se usa generalmente este tensor de deformaciones, donde tanto las deformaciones como las coordenadas son de estructuras no deformables. Después se acuerdan que aparece el tensor de formación lineal, el tensor de rotación lineal. Todas son cosas elementales que se enseñan cuando uno encara el problema, y generalmente está incluido en todos los cursos de mecánica de medios continuos o mecánica de cualquier facultad, sea mecánica o civil. Las tensiones generalmente con las que se trabaja es con cochín.
Cuando uno pasa a grandes deformaciones, el primer paradigma que se rompe es el hecho de pensar en estos elementos solamente para medir. Por ejemplo, las deformaciones necesitan de otro, dale ¿no más? Hasta ahí. Donde empiezan a aparecer todos estos elementos que sirven para medir un tipo de deformación, otro tipo, y el uso de uno u otro va a depender del problema. Algunas veces eso que yo planteaba al comienzo, de qué tipos de problema uno tiene que resolver. Aparece, por ejemplo, que es el primero que ustedes encuentran en toda la bibliografía, que se llama gradiente de deformación material. Aparece el tensor de Green-Cauchy, aparecen gradientes de velocidad espacial, es este que está acá aparece el tensor de Becho, después de elongaciones, acá aparece el tensor de rotación de la estructura, aparecen ya tensores que dependen del tiempo, como este que está acá, que es el de velocidad de deformación, aparece otro, que es el logarítmico, me faltó el puntito porque no me salía acá, es el tensor logarítmico, y después aparece otra manera de medir, que es tomar a los tensores que están acá arriba y ir variándolos a medida que la estructura va rotando. Se llaman tensores corrotados. O sea, ¿por qué aparece, digamos así, a grandes rasgos? ¿Por qué es necesario esto? Bueno, cuando una estructura va teniendo grandes deformaciones y grandes desplazamientos, generalmente implica grandes rotaciones. La manera en que uno mide esto, cuando lo empieza a medir en las estructuras deformadas, comienza a arrojar cualquier resultado o se ve afectado en alguna u otra manera por esa propia elongación de la estructura. Por eso, los primeros que aparecen acá arriba, en general, se llaman, lo cuento muy brevemente, estos son tensores, generalmente se llaman materiales, porque están referidos a un sistema de coordenadas fijos que no se mueven. A pesar de que el cuerpo se deforma mucho, se traslada mucho, los ejes se los deja quietos. Cuando empezamos a trabajar con este tipo de tensores, comienzan a meterse en el medio el uso de las coordenadas espaciales, es decir, ir midiendo la estructura cuando ésta se va deformando. Ya no solamente manejar o llevar en cuenta los ejes originales, sino también llevar en cuenta los ejes que se deforman. En ese proceso, claro, entonces lo uno le viene a la cabeza es claro, pero cuando vos empezás a tomarlo en el espacio, eso comienza a rotar, y las rotaciones como estructura únicas y rotaciones como rígido no deberían influenciar a prima facie la medición de deformación. Entonces tengo que de alguna manera anular ese efecto, y entonces aparece este grupo de tensores que está acá abajo que tratan de anular ese efecto. Yo voy a comentar brevemente cómo se anula el efecto, pero nada, bien brevemente, ¿no? Nosotros recuerden un poco el tensor de giro antisimétrico y este que está por acá, que son los que vamos a usar en el modelo. Exacto. Bueno, así como las deformaciones se miden de una manera distinta, también se miden de una manera distinta las tensiones. Y aparecen, dale más, aparecen un montón de formas de medir tensión. Es decir, acá el calibre para medir la tensión comienza a variar. Entonces aparecen los tensores que están acá arriba, que este se llama segundo tensor de Piola-Kirchhoff, este se llama primer tensor de Piola-Kirchhoff, que ustedes ven que tiene el sigma de acá, que teníamos acá, el de Cauchy, y se lo afecta por este F que está acá. Este F es muy importante, en grandes deformaciones quizás sea el tensor más importante que hay. Entonces, utilizando el esquema de deformación y las tensiones que uno usaba en pequeñas, arma estos tensores que son tensores de grandes deformaciones. Estos tensores utilizan referencia fija en general. Luego tenemos otro grupo que son tensores espaciales, se llaman tensores corrotados. Después tenemos tensores tasa, o sea, tensores que son derivadas del tiempo de los tensores de arriba. O sea, fíjate, este que está por acá es un tensor y a este lo derivaste en el tiempo, lo previo multiplicaste por este F y generaste otra manera de medir tensiones. Todo este conjunto de medición de tensiones, finalmente hay uno abajo que complica un poco más las cosas, que es agarrar los tensores que varían del tiempo y medirlos rotando. Y lo que uno podría estar preguntando una más. Estaría preguntándose, este es el que está medido en el tiempo rotado. Estos son tensores tasa común. Este se llama tensor de Jaumann, este se llama tensor de Grignacci y este se llama tensor de Wien. De tensiones. Son todos nombres que tienen las distintas maneras de medir tensiones.
Este es el tensor tasa de Grignani y el que usamos nosotros, este que está acá abajo. Dame una más. Ahora, ¿cuál es la historia? ¿Cómo hago yo para usar uno u otro? Este es el esquema, en la potencia mecánica. La potencia mecánica se la puede definir de varias maneras y se llega al mismo resultado. Se la puede definir utilizando, por ejemplo, fíjense cómo los tensores que se miden, este tipo de tensores que yo les dije que eran con marco fijo, con esquemas de ejes fijos, se relacionan con medidas de tensiones que también tienen ejes fijos, que son estas que están por acá. Entonces son tensiones materiales ya. Todos estos productos dan el mismo resultado, dan la potencia mecánica. Entonces, según el caso que uno esté analizando, puede convenir trabajar con este tipo de tensores o puede convenir trabajar con este tipo. Yo marqué este tipo al final. En general, trabajar con estos tensores de acá parece más, hay algunas cosas que parecen más fáciles, porque no hay que tener en cuenta el movimiento del material, el material queda quieto, del cuerpo, ¿no es cierto?, queda quietito. Ahora, tiene serios problemas, pero se pone complicado cuando uno tiene que armar ecuaciones, por ejemplo, de plasticidad, tiene que salir del campo elástico y meterse en el campo plástico y quiere trabajar con estos tensores. Cuando uno quiere trabajar en el campo plástico, por ejemplo, trabajar con estos otros que son aparentemente más intratables, hacen que toda la teoría se parezca mucho más a la teoría de pequeña deformación. Entonces, una manera de emular o de prolongar la teoría de pequeñas deformaciones dentro del campo plástico, pero agarrando medidas de tensión y de deformación que sean óptimas, que sean adecuadas. El problema en general que tienen, esto yo más o menos se lo comenté, es este que está acá. Se llama objetividad, es el nombre que se le da. Es decir, que todas las medidas que uno utiliza, ya sea para tensión o para deformación, se transformen de esta manera. Esta es la, si ustedes ven bien, esta es la regla normal de transformación de cualquier tensor, también de vectores, ¿no? Ahora, ¿qué es? Sí, está bien. ¿Qué es este Q? Este Q es un movimiento como rígido. Yo acá pongo el dibujito, ¿ven? Cuando el cuerpo pasa de este estado a este estado, fíjense como F, el tensor que yo les comentaba recién, el primero, es muy piola porque agarra todo. Ese F lleva como información propia todo lo que el cuerpo puede llegar a rotar como rígido y lo que puede llegar a deformarse. Es un tensor muy completo. Lo que pasa es que de él se va desgranando lo que deforma y lo que no deforma. En general, ven acá que cuando yo le pongo Q solo, lo que pasa es que el cuerpo lo que hace es dar vueltas en el espacio. Solamente da vueltas. Eso hay que tener en cuenta porque eso no puede producir tensiones. No debería producir ni tensión ni deformación. Entonces, lo importante es que cualquier tensor que uno use cumpla con esta regla. Por ejemplo, estos son tensores que no cumplen con la regla. ¿Por qué? Porque vos ves que el tensor, el más significa que lo di vuelta en el espacio. O sea, ¿qué hice? Agarré el cuerpo, tomé la medición de deformaciones, lo di vuelta y medí de nuevo el tensor de deformaciones. Y me encuentro con que aparecen colitas como esta. Y entonces ese no es objetivo, porque no ha permanecido igual ante esa rotación como rígido llamada Q. Es decir, ha incorporado algo que produce una alteración en su funcionamiento. Entonces hay que tener cuidado porque ese tipo de medidas no son objetivas, como se dice, no reflejan lo que uno por lo menos debería esperar. Este es no objetivo, por ejemplo, y acá tenés un ejemplo por qué, por ejemplo, uno tiene que cambiar al clásico tensor de Cauchy de pequeñas deformaciones cuando va a grandes. Porque el tensor de Cauchy, él sí es objetivo, pero su tasa, o sea, su variación en el tiempo, no es objetivo. Le agrega este término que está acá y este que está acá. Ven que se aleja del formato que debería mantener cualquier tensor para ser objetivo. En cambio, por ejemplo, este tensor, que es el tensor velocidad de deformación, es bárbaro, porque es perfectamente objetivo. Y acá está Cauchy solo. Cauchy solo es objetivo, su tasa no es objetivo. Entonces, si tenemos problemas dependientes del tiempo, sonamos. A Cauchy no se lo puede usar. Y hay estos tensores, y son hasta más interesantes, que permanecen inalterados ante esas rotaciones como rígido. En general, los tensores que tienen esta característica son todos los primeros que yo mostré. Yo mostré al tensor SP para tensiones, después mostré también unos tensores de deformaciones que yo les mencioné así rápidamente, que son tensores
que se refieren al sistema de ejes no deformados, siempre se refieren al sistema de ejes original, son los materiales. Esos son bárbaros porque eso no se altera, no les importa lo que pasa porque siempre están referidos al mismo sistema. Pero esos son los que yo le digo que da problemas cuando uno va a estudiar problemas plásticos. Entonces uno lo mejor que puede tratar de hacer es agarrar un tipo de tensor que de alguna u otra manera no sea, ni siquiera que sean objetivos. Ahora voy a mostrar por qué el problema del objetivo, que si bien permite resolver, tiene un inconveniente. Lo ideal es agarrar tensores inalterados porque son tensores que se parecen a los de pequeña y no se alteran como si estuvieran referidos siempre al mismo sistema. Por eso nosotros terminamos optando por esto cuando trabajamos en su momento. Acá, por ejemplo, este es un punto. La relación constitutiva, o sea, la relación que vincula a las deformaciones con las tensiones, siempre que se use este tipo de tensor, que es el Green-Lagrange, y este tipo, que es el segundo, de Piola-Kirchhoff, les vuelvo a repetir, esos son los tensores que se refieren siempre al único sistema de eje. Esta relación es siempre inalterada. Y es lógico que sea inalterada ante rotaciones, porque no se entera que rota el sistema. Si siempre está referido al mismo sistema. Siempre está referido a un sistema que está quietito en el espacio. Si el cuerpo va rotando, a él no le importa. Mide las grandes deformaciones sin alterarse. Pero da problemas en plasticidad. Entonces hay que ir a este, por ejemplo. Otros optan por este, ojo, eso es un criterio. Algunos dicen, no, yo me voy a lidiar nomás con el problema plástico y me quedo con esto. Que son bien seguros. No puede ser, no hay problema, todo bien. Elige. Nosotros preferimos no hacer eso y utilizar este tipo de tensores. ¿Se acuerdan que yo les mencioné varios tipos? Les dije que había tensores como estos que eran referidos a estos materiales, después les puse que hay unos que son dependientes del tiempo, después les puse unos que son espaciales, y después les puse unos que son corrotados. Bueno, los espaciales corrotados cumplen con la función de ser parecido a pequeña y no verse alterado cuando gira como rígido. Esta es una típica relación, ¿cierto? Que utiliza la tasa del tensor de Kirchhoff, utiliza la relación constitutiva y el tensor de velocidad. Miren, utilizan esto que está acá. Entonces, igual que Grignani en realidad. Son todos esos nombres y miles de nombres. Yo les aclaro, esto es una revisión muy rápida. Cada una de estas cosas tiene serio, digamos, a la hora de elegir, hay un montón de cosas que tener en cuenta. De todas maneras, la historia, el relato que yo estoy haciendo es como un cuentito de, digamos así, decir, tengan cuidado si quieren usar, hay todo esto para usar y cuándo usar uno, cuándo usar otro, sin que esta revisión sea así, una revisión así taxativa, ¿no? Bueno, esta es la ecuación, el ingeniero la presentó, solamente que la presentó para fluido, la conservación de momento, cuando hay grandes deformaciones. Uno hace un montón de transformaciones adentro de esto y se queda con esto, que es algo que por ahí ustedes tienen en la memoria, por ahí no, es muy parecida a la ecuación de pequeña deformación. Lo que pasa es que aparecen estos muñequitos que están por acá, estas cosas que están por acá. Aparecen medidas de la tensión que tienen que ver con grandes deformaciones. Entonces, ¿el problema cuál es? Que uno cuando tiene que resolver una ecuación, esta ecuación permite resolver las estructuras, afrontar en parte, fue una parte del problema que presentó el ingeniero recién, o sea, una de las tantas ecuaciones. Como acá yo no estoy trabajando con calor, no estamos trabajando con variaciones de masa, tenemos esa sola. Entonces, el problema es, yo quiero resolver una estructura, esto me garantiza el equilibrio de la estructura, bárbaro, pero me aparecen estas cosas, bueno, yo tengo que lidiar con esas cosas. O sea, lamentablemente en grandes deformaciones tengo que buscar una manera de resolver este problema. Si yo me quedo con esto, estos tensores, esta manera de trabajar acá es objetivo, no hay ningún problema. O sea, anda, teóricamente no se ve alterada, porque yo no teóricamente, verdaderamente no se ve alterada por la rotación. Ahora, tiene un problema. Yo por eso no lo presento, porque son un montón de fórmulas para llegar a decir que esto se puede usar solamente si los tensores constitutivos que ustedes usan son isotrópicos. Si ustedes se acuerdan, los isotrópicos son aquellos tensores de los materiales que, según cualquier dirección, se comportan más o menos igual. No importa dónde uno lo mire, ese material tiene más o menos las mismas propiedades mecánicas. Es el mismo módulo de elasticidad y el mismo módulo de Poisson. Eso son los isotrópicos. El problema es que muchas veces ese no es una opción para problemas de ingeniería. A veces los isotrópicos no se pueden. Ahora, si yo me quedo con esto, anda bien, es un tensor objetivo, o sea, me va a dar buenos resultados pese a las rotaciones espaciales, no va a haber ningún problema, pero tiene que ser isotrópico el material. O sea, no me permite, ¿qué cosa?
no me permite ir a buscar aquellas características que tienen los ortotrópicos. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero se los comento brevemente. Los materiales ortotrópicos tienen un sistema de ejes de ortotropía al cual uno puede referirse, o debe referirse siempre, porque ahí se conocen las propiedades. En ese sistema de eje uno sabe que tiene un módulo, otro módulo, otro módulo, un módulo pasón, un módulo pasón y otro módulo y algunas otras cositas más. Todo bien. Ahora, si vos te salís de esos ejes de ortotropía no se sabe nada. Entonces, ¿qué pasa con los materiales ortotrópicos? Cuando comienzan a deformarse, yo siempre tengo que llevarlos hasta el eje de isotropía, a ese eje de isotropía ortotrópica, digamos, a ese eje ortotrópico. Si yo ya estoy condicionado a tratar de que el material, enfocarlo o hacer rotar los ejes, y yo estoy teniendo un problema de que los ejes rotan solo, esas dos cosas no se llevan. No se llevan. No se lleva bien eso de tener que estar llevando los ejes hasta una posición cuando ya los ejes por sí se están yendo a otra por efecto del desplazamiento del movimiento. Eso obliga a que esto no se use. Entonces hay que cambiar la relación constitutiva. Entonces ahí viene aquello que ustedes podrían estar imaginándose, para qué este salame presenta tantas medidas de tensión y tantas medidas de deformación. Y bueno, fíjate, si vos naturalmente podía quedarme con estas dos, que esto es utilizar el tensor de Trödel, que aparece naturalmente, con la relación constitutiva de Trödel, que es uno de los tantos que presenté. Me quedo con ese. Pero si el material es ortotrópico, no me puedo quedar con ese, tengo que ir a otro. Entonces tengo que cambiar la relación constitutiva. Cambiar la relación constitutiva significa cambiar los tensores. Y cambiar los tensores significa trabajo. Hay que hacer un montón de álgebra, de matemática ahí para llevar de un tensor al otro. Entonces, uno termina llevando eso a otra forma, que es esto que les digo yo quiero llevarlo a esta forma, porque esta forma es bárbara. Pero claro, el problema es que acá arriba no va esto. Acá arriba está este. Entonces yo tengo que meter ahí adentro algo que tenga a este. Bueno, que está acá abajo. O sea, todo esto yo lo tengo que meter acá adentro para poder resolver el problema. ¿Qué es todo esto? Esto es el tensor de material que a mí me interesa, el que puede variar y es ortotrópico, no tiene problema. Estos son todas medidas de rotación y estas son dos porquerías que se le ponen al costado que hacen que todo este esquema transforme todo el sistema de ecuaciones en sistema de ecuaciones no simétricos. Bueno, acá hay gente que sabe bien resolver el sistema de ecuaciones porque sabe de método numérico. Resolver el sistema de ecuaciones no simétricos, los computadores son poderosos, todo bien, no hay problema. Pues lleva muchísimo más trabajo de almacenamiento que resolver el sistema simétrico. Hay veces que no se puede resolver el problema, pero ustedes imagínense que los problemas que presentó el ingeniero recién, que tienen una cantidad de incógnitas impresionante, que además los sistemas, al no ser simétricos, requiere que se almacenen todas las matrices. Piensen así, si un sistema simétrico ustedes guardan la mitad de la información, la otra mitad puede quedar guardada, servida porque es repetida. Entonces, si tengo que guardar X datos, guardo X sobre 2. Cuando tengo un sistema no simétrico, tengo que guardar los X datos. Dejemos de lado que hay técnicas especiales para almacenar, bueno, no importa, no viene al caso, viene en el volumen de información. O sea, si yo siempre puedo evitar que algo sea algo que es no simétrico, lo puedo simetrizar, tengo que tratar. Si no se puede, se hace no simétrico y otra cosa no hay cosa. El problema es que esto hasta acá es todo simétrico, todo bárbaro, y esto es no simétrico. Damos un clic más. Acá está puesto lo mismo en formato de Einstein, está un poquito más, además. Nosotros lo que hicimos es una propuesta ya para el 2007 de modificar el módulo de elasticidad que se usaba ordinariamente acá. La propuesta no viene al caso de decir cómo es, porque es un tecnicismo, una descomposición de cosas allí, y terminamos metidos con una cosa como esta, que es parecido al que tiene que ir acá, pero se comporta de una manera así, y esta solución que propusimos nosotros, en el medio de esto hay un montón de matemáticas que no tienen ninguna importancia, pero esto nos permitía a nosotros, en algunos casos especiales que demostramos, ignorar la parte no simétrica, guardar solo la parte simétrica y los resultados andaban mal, andaban muy bien. O sea, era... ¿Por qué no me cuidado? Se cayó el mío. Sí. ¿Cómo? Menos mal que no era el mío. Hizo mal por Sí, dale una más. Bueno, simplemente les presento ejemplos que resolvimos con ese modelo. Acá están, son perfiles, se usó el GIT para simular las mallas. Las mallas acá, qué bien más fáciles son, cuánto más chiquitas son que las que mostró el ingeniero. El problema es que no se puede matar elefantes, o sea, no se puede matar una hormiga con una bala de cañón.
Tampoco se puede matar un elefante con pellizcones. Entonces hay que usar lo que corresponde en cada caso. ¿No es cierto? Estos son problemas que son elementos con un... esto también es elementos finitos, son cuadraditos. Usted usa solamente elementos triangulares, ingeniero, ¿no? Lo que presentó. Tetraedro, bueno, por eso, plano triangular, tetraedro. Pero tenemos eso también. Puso también estos. No, en esto que mostré. No, bueno. Pero usamos eso. Claro, esto tiene un grado un poco mayor. Bueno, la adaptación de malla más complicada con estos de mayor grado, bueno, sí, se pone un poco más hincha bola, sí. Sí. Bueno, acá no hay que adaptar mallas. Hay que poner un nudo en el medio. Está el problema. Entonces, acá no hubo ese problema. Dale otro más. Otro ejemplo, da otro más. Y esto hace un clic ahí y me muestra nada más cómo se deformó. Y haciendo un clic ahí en el blanco a ver si carga. No sé si va a cargar, no carga. Me parece que muy bien la película. Hace un clic acá. Solo reproduce. No, nada. Debería haber cargado, ¿no? Bueno, no olvidé la película. Nada, mostraba la deformación de esto, no viene al caso, mostraba cómo se abolla, donde aplica la carga, resuelto con aquel problema donde había grandes deformaciones. Bueno, simplemente así, yo les quería contar esto rápido, cortito como patada de chancho. Si alguno tiene alguna pregunta para hacer, con respecto no hay problema. Yo creo que lo que mostró, digamos, Ariel, que es una cosa un poco, me imagino que a todos, así salvo excepciones, aquí le debe haber causado así un poco de resistencia por lo árido. Sí. El tipo que no está en esto no tiene acceso a lo que vos hablas. Vos estás dando una charla, digamos, tratando de darle comprensión a una cosa que precisa fundamentos muy profundos para entenderla. Sí, claro. Y ahí viene la cuestión, digamos, de no discutir esto en sí. ¿Dónde es que fue, digamos así, en la UNE? Si no hubiese sido por la posgraduación, esto no iba a poder ser presentado ni estudiado. O sea, viene la primera pregunta. ¿Es necesario entonces, o la primera reflexión, es necesaria una posgraduación? Eso parece no recibir contestación, creo que por la mayoría de los que admiten, digamos, que la ingeniería tiene un lado científico, digamos, con un basamento muy duro de matemática y física, y que bueno, cuyos fundamentos vos trataste de explicar en pocas palabras. La otra cuestión que viene y que sí es polémica: ¿cómo formar los alumnos de graduación? Ese es un problema, porque esa es una discusión que no tiene fin. Por ejemplo, ¿por qué todos tenemos que estudiar edificación 1, edificación 2, edificación 3, saneamiento 1, saneamiento 2, saneamiento 3? Estoy hablando de los civiles. Si hablo de los mecánicos, manutención 1, manutención 2, ¿ustedes qué van a decir? Che, yo necesito una habilitación del Consejo Profesional de Ingeniería que me permita, digamos, acceder al mercado de trabajo. Yo te pregunto, la materia de construcción civil o de manutención en la profesión, ¿se pueden aprender a...? Yo puedo mostrarle a un tipo en el pizarrón o con una slide cómo se colocan azulejos o ladrillos. Él no va a aprender, necesita la práctica profesional. Por tanto, la graduación, eso no sirve, no hay que dar. Vos tenés que formar ingeniero con sólida base en matemática y física, que es lo único que se puede aprender en la facultad. Nadie te va a enseñar eso fuera de aquí. Ahora, aprender a colocar azulejos y aprender, digamos, a estudiar instalación de edificio, sí lo vas a aprender en el mercado. Aquí, no. Entonces, ahí viene la cuestión polémica. ¿Por qué dar materias profesionalizantes de graduación que no sean gerenciamiento, economía,
etcétera, que tienden, digamos, a formar. Porque hay cosas que los tipos que trabajan en la construcción civil durante años saben. ¿Por qué que les tengo que enseñar aquí a los muchachos? Si yo podría hacerle una formación muy sólida científica, que es la única manera. O, en última instancia, siguiendo la polémica, ¿por qué no hacer diferentes tipos de ingeniería? Ciencia de ingeniería es ingeniería. Es decir, hay también un tema que creo que es... bueno, esa es la polémica que yo dejo, ¿no es cierto? Enseñanza de la ingeniería. Pero el punto es, yo no sé si acá hay, son todos de acá de UNE, o ustedes no son de UNE, ¿no es cierto? ¿Vos sos de UNE? Bueno, yo no sé qué pasará con otras facultades, pero hay un problema, porque la gente de mecánica, ya que se trata de un congreso mecánico, yo he observado que figura en los programas de ingeniería, en los programas de ingeniería mecánica, muchas de estas cosas. Eso es peor todavía, porque hay un engaño, yo no sé cómo se en otro lado, pero acá nadie sabe de estas cosas. Y es un problema mucho más común. Cuando yo les presenté todos los ejemplos de problemas mecánicos, los civiles tenemos problemas. Porque el mercado requiere un técnico, no un ingeniero. Bueno, pero aparece si vos formás bien en el colegio industrial, te resuelve 95% del problema del mercado. Pero figura en el programa de ingeniero. ¿Para qué le hacer perder 6 años en el industrial y 6 años en la facultad? 12 años de estudio para ir a colocar un azulejo, para saber cómo se hace el procedimiento de saneamiento básico. En 12 años el tipo podría estar haciendo cosas muy importantes. No hay demanda para gente que... Bueno, pero por lo menos que... Claro, pero por lo menos entonces no que vayan a estudiar abogacía. Que no estén en los programas, por lo menos, Pablo. Que no lo pongan en los También programas. que se dejen de joder. ¿Cómo están en los programas? Porque hay un porcentaje de la gente que tiene capacidad para distintas a lo que hace un profesional. No hay relación de eso con una parte diaria y poner el gramo de para la parte aparte que hay que pasar. Sí, pero te digo una cosa. Yo agarro por los periódicos de la Asociación de Civil Ingeniería. No lo sacan. Los departamentos tienen modelos extraordinarios, trabajan en laboratorios de altísimo nivel. Y cuando lo hacen